Hoy toca el feudalismo. Vamos a hablar del feudalismo. Voy a tratar de explicar las distintas corrientes historiográficas que se han ocupado de investigar qué es el feudalismo, cuáles eran las estructuras principales, el origen, hasta cuándo se extiende el feudalismo, por qué surge, bueno, las distintas corrientes que tratan de dar respuesta a todas las preguntas que hay en torno al feudalismo, que será en Europa occidental sobre todo. Es otro de los debates donde existió el feudalismo. Ahora lo vamos a ver. Lo primero que tenemos que definir es qué es la primera pregunta que nos hacemos. Y bueno, algo que debemos explicar al alumnado es que es un sistema. Esto lo tienen que tener claro, es lo primero que tienen que saber. ¿Qué es el feudalismo? ¿Qué es eso? Bueno, pues es un sistema de gobierno y organización económica, social y política, que está basado en una serie de lazos y obligaciones que vinculaban a los vasallos con los señores. Bien, esto es a grandes rasgos, a nivel de eso, lo que tienen que conocer. El concepto tiene dos corrientes principales, aunque hay nuevas investigaciones que abogan por salir de estas dos grandes corrientes, que son la institucional y la marxista. Por un lado, la marxista se fija en los modos de producción, en tanto que es la economía la que determina todo el sistema y toda la organización y todas las estructuras sociales, la estructura económica por encima de las estructuras sociales e institucionales. Sin embargo, la corriente institucional de Ganshof, que es el principal representante en su obra El feudalismo, cree que son las instituciones las que se crearon una serie de instituciones feudales que determinaron todas las estructuras que derivan del feudalismo, digamos que es desde arriba, ¿no? Ahora lo vamos a ver más detenidamente. La historiografía marxista está basada en el materialismo histórico. El feudalismo es un modo de producción para toda esta corriente de historiadores. La economía era básicamente agraria, con un escaso desarrollo, no estaba especializada y bueno, pues hay una serie de autores como Maurice Dobb que habla de la servidumbre, la explotación de los siervos y las obligaciones impuestas por el señor. Digamos que son los dos grandes parámetros que definen el feudalismo. Luego hay un segundo autor importante de esta corriente que es Swift, Pierre Vilar también y Marx, que hablaban sobre todo de las diferencias entre esclavismo y feudalismo, en tanto que los productores feudales eran propietarios de los medios de producción y el esclavo y el industrial no. Bueno, esto es discutible como todo en historia, siempre con datos y siempre acudiendo a las fuentes y a la interpretación de las mismas, que es el trabajo que hacemos los historiadores. En lo que sí coinciden todos los historiadores marxistas es que la agricultura, y en general todos los historiadores de la agricultura, tenía una bajísima productividad. Había una debilidad, además del poder central. El pacto del rey con sus señores deriva precisamente de esa necesidad de refuerzo de la monarquía a través de los pactos con los señores, entregándoles feudos, entregándole tierra, lo que más adelante vamos a definir como relaciones feudo-vasalláticas. Hay que acudir a la etimología de las palabras feudo-tierra, vasallaje, algo así como insumisión, ¿no? O sea, perdón, sumisión. Sumisión. Bien. ¿Qué dice la historiografía jurídico-institucional? La otra gran corriente
que estudió detenidamente el feudalismo. Su principal representante, Ganso, Jean-François Ganso, si no me equivoco, en su obra El feudalismo, dice que las instituciones son las que obligan a la obediencia y al servicio de un hombre libre, que sería el vasallo, hacia otro hombre libre, que sería el señor, que se compromete y debe proteger y sostener al vasallo. Existe una serie de instituciones que determinan estas obligaciones. Está todo estructurado en estas instituciones. La sociedad y la política se fundamentan en los vínculos privados establecidos entre ellos. Se desentiende Ganso de los aspectos meramente económicos, no quiere decir que no los toque, pero de una manera, en un plano secundario, y bueno, y para él y para los seguidores de esta corriente historiográfica, el feudalismo solo se habría detectado en ciertas zonas de Europa occidental, especialmente en Francia, y estaría limitado cronológicamente a los siglos IX y XIII, entre los siglos IX y XIII. Una tercera corriente, que sería la escuela de los Annales, en la cuyos representantes son Lefebvre y Marc Bloch, tratan, no sé si la pronunciación es correcta, pero bueno, son dos de los grandes historiadores que todos los que hemos estudiado historia, pues hemos leído sobre ellos. Y bueno, tratan de unificar criterios económicos y sociales. La obra de Bloch es una obra de referencia también, que es La sociedad feudal, y en ella, a grandes rasgos, lo que hace es explicar cómo funcionaba el modo de producción agrícola y cómo se ejercían los derechos sobre los siervos por parte del señor, los cuales se había configurado, para Marc Bloch, se había configurado una clase social de guerreros que ejercía la supremacía sobre el resto de elementos sociales. Le Marinière está vinculado a Ganso, es otro de los autores importantes y habla de importantes pactos y cesiones de poder que condujeron inevitablemente a la atomización del poder central, cuyas consecuencias fueron los vínculos sociales dependientes en toda esta etapa preindustrial. Bueno, vamos a entrar en el debate historiográfico. Es un poco denso esto, pero bueno, hay que conocer que hay distintas corrientes que ven el feudalismo, que han desmembrado el feudalismo poniendo el foco en unos o en otros aspectos. Por tanto, el debate historiográfico se centra sobre todo en fijar unos límites cronológicos al feudalismo, unos límites espaciales y cómo fue la transición a la Edad Moderna y a la economía capitalista. En cuanto a los límites cronológicos, los autores liberales de finales del XVIII, Thiers y Mignet, fijan el feudalismo cuando en la Revolución Industrial, en la Revolución Francesa, se declara el fin del feudalismo, ¿no? Se escribe y se declara el fin de las estructuras feudales. Hay otra corriente que fija el final del feudalismo a finales de la Edad Media, en la Baja Edad Media, con el surgimiento de aquellas monarquías autoritarias que empezaron a tomar fuerza y a desprenderse de esos elementos que condicionaban y que esas fuerzas centrífugas que actuaban contra el poder central que representaba la monarquía. Cuando se va desprendiendo de esas fuerzas centrífugas, se puede hablar que se está asistiendo al final del feudalismo. También
producto de la alianza que se estableció en muchos casos con la pujante clase social de la burguesía vinculada a la economía monetaria y al comercio principalmente. Y por supuesto las transformaciones económicas, comerciales y monetarias y las nuevas ideas culturales de la mano del humanismo y del Renacimiento. Se plasmaron en el Renacimiento. Y en cuanto al origen del feudalismo, bueno, pues los institucionalistas lo fijan en el siglo IX con el Imperio Carolingio. Ellos creen que fue el Imperio Carolingio el que estableció las instituciones feudales que determinaron todo el compendio de elementos feudales. Para los marxistas, sin embargo, esto se remonta a las crisis del siglo III en el Imperio Romano, en el cual apareció la figura del colonato, que si bien tiene similitudes con los siervos, ¿no? Los colonos con los siervos, bueno, pues no creo, en mi opinión, que tiene muchos elementos que lo diferencian. En cualquier caso, la corriente marxista sí que fija el origen del feudalismo en el siglo III, en las crisis del siglo III, en las cuales se empiezan a configurar, como hemos hablado en otros vídeos anteriores, cuando hablamos de la historia de Roma, se empiezan a configurar nuevas estructuras económicas que salen de la ciudad y vuelven y ponen el centro económico en los latifundios. Los límites espaciales, bueno, para Caen, otro historiador, es un error denominar mencionar que hay feudalismo, por ejemplo, en los kanatos de Asia Central, ¿no? O en el imperio japonés de esta época. Hay autores que directamente hablan del feudalismo japonés. Y bueno, para este autor, solo algunas sociedades se han aproximado a un sistema íntegramente feudal, que sería el Imperio Carolingio. Vale. Para Sánchez Albornoz, que sigue esta tesis, no hubo feudalismo, él se centra en Castilla, por ejemplo, y solo hubo un modo de producción feudal sin instituciones que la respaldaran, en contra de lo que dicen los institucionalistas, y solo en los reinos Astur-Leonés y Navarro, en el cual sí que hubo ciertas relaciones de vasallaje, más por influencia francesa que por una configuración de las estructuras sociales basadas en el feudalismo. ¿Y cómo se hizo? ¿Cómo ven las distintas corrientes el tránsito del feudalismo al capitalismo? Bueno, pues aquí hay que hablar de los marxistas, que tienen diferencias entre ellos. La corriente marxista, Dove, habla de causas endógenas por ineficacia del feudalismo en cuanto al modo de producción, con lo cual el sistema se va hundiendo, se va colapsando, al mismo tiempo que va surgiendo una nueva configuración económica. Sweet, otro historiador de corriente marxista, habla de causas exógenas. La economía monetaria, que empieza a surgir con fuerza en las ciudades comerciales principalmente, que nunca abandonaron ese comercio a larga distancia. Hablamos de ciudades como Flandes, ¿no? O como Venecia o Génova, en el norte de Italia, que siguieron tanto en el ámbito atlántico como en el ámbito mediterráneo de una manera más leve, más tibia, pero siguieron manteniendo esa actividad comercial a larga distancia, que se incrementa en la época del final del feudalismo o en la Baja Edad Media. Y también habla este autor, Sweet, del auge de la burguesía, que también influye en ese colapso del feudalismo, de las estructuras feudales. Pierre Vilar, que hemos hablado antes también, otro historiador de corriente marxista, lo que hace es unificar criterios. Y para él el paso del capitalismo solo fue posible y decisivo cuando los cambios políticos
permitieron la creación de las monarquías autoritarias que se consolidaron ya en el siglo XV y en el siglo XVI. Por tanto, recapitulando y bueno, haciendo una síntesis de todas estas corrientes historiográficas, sí que podemos decir que hay una cierto consenso en que la plena vigencia feudal se dio entre los siglos X y XIII, en la plena Edad Media, ¿no? Coincidiendo con lo que llamamos plena Edad Media. Hay una mayoría de autores, aquí resoplo porque, bueno, al margen de los marxistas que fijen de algunos marxistas que fijan el origen en el siglo III, bueno, otros muchos autores consideran que el origen del feudalismo habría que fijarlo en los siglos VII y IX, en la Alta Edad Media. Una fase de decadencia en los siglos XIV y XV y bueno, principalmente en Europa Occidental, sobre todo en los territorios que formaron parte del Imperio Carolingio, en cuanto a los límites geográficos en los que estuvo el feudalismo presente. Perdón. El origen y el desarrollo de las instituciones. Bueno, hay dos corrientes que tienen que ver también con las grandes corrientes, los marxistas y los institucionalistas. Los institucionalistas hablan de un feudalismo desde arriba, como hemos explicado, son las instituciones las que marcan las pautas en cuanto a la configuración de las estructuras feudales. Y los marxistas que hablan de un feudalismo desde abajo que se va configurando en el siglo III con esa figura del colonato, de los colonos, que serían similares a los siervos que empiezan a aparecer en la Alta y plena Edad Media. El feudalismo desde arriba, el origen carolingio, ¿no? Un representante que habla de o que utiliza este término es Pirenne. Dice que surge en época carolingia porque la unidad del mundo romano se mantuvo con los merovingios del horizonte romano occidental. Cree que la expansión musulmana provocó un retroceso en esta unidad política del Imperio Romano que se mantuvo con los merovingios, con lo cual empezaron a surgir clientelas como un mecanismo de adaptación para hacer frente a la expansión del Islam. Esta es la teoría del historiador Pirenne. El feudalismo desde abajo, ¿no? Las corrientes marxistas, te fija el origen, como hemos dicho ya, en el siglo III. Está la Escuela de los Annales, que es la gran defensora de este origen en el Bajo Imperio, los siglos III y V, por la decadencia y por los constantes conflictos externos e internos. En estas condiciones, digamos que se dan las circunstancias óptimas para que surgieran estas primeras estructuras que irían configurando las estructuras feudales, sobre todo a partir de la época del siglo III con la anarquía militar que hemos hablado en un vídeo anterior. Esto generó una gran instabilidad política que se prolongó en los siglos IV y V y en la cual lo que da lugar es a una decadencia de la vida urbana en todos los sentidos, en las que el Imperio Romano se basaba en las ciudades, era su principal unidad imperial, digamos, ¿no? Bueno, pues las estructuras urbanas empiezan a caer y hay una vuelta a los latifundios, ¿no? Al campo, los latifundios en manos de los grandes tenedores, los grandes poseedores, los potentores, y los humiliores de las ciudades lo que hacen es acudir a esos latifundios en busca de protección y de seguridad ante este clima de inestabilidad. Por tanto, la economía se centra en los latifundios, que son autosuficientes, y el latifundio sería el antecesor
de los señoríos, que es la célula del sistema feudal. Vale. La sociedad también estaba cambiando en esta época. A partir del siglo III hubo también una crisis del sistema esclavista ante la falta de conquistas, de capturas de esclavos en las campañas de expansión que ya había finalizado. Empezaba a no ser rentable, había cada vez menos esclavos, cada vez costaba más mantener esa economía esclavista, y empezaron a bascular el peso de la economía en aquellos libertos, aquellos esclavos que habían comprado su libertad jurídica, pero que en la mayoría de los casos seguían vinculados al trabajo en el mismo sitio, el trabajo en la tierra, de por vida, además, ¿no? Aunque jurídicamente, como digo, sí que habían comprado su libertad, habían sido liberados. No tenían libertad de movimiento, de hecho. Estos son mayoritariamente, estos libertos son los que acaban asumiendo el rol de colonos, que son los antecesores de los siervos feudales, insisto en este punto para que quede claro. Se extienden toda una serie de vínculos de dependencia personales ante el clima de inseguridad, y poco a poco el latifundio, en lengua de signos, el latifundio como unidad autónoma va siendo la célula importante que va sustituyendo a la célula de las ciudades, ¿no? Además, dentro de los latifundios, los señores, los dueños, lo que hacen es configurar ejércitos personales que protegían a los colonos, que estaban obligados a la obediencia del señor. El Bajo Imperio, por tanto, genera unas condiciones óptimas para, según la Escuela de los Anales, según esta forma de entender el feudalismo desde abajo, se genera ese caldo de cultivo, esas condiciones óptimas que llevarían a configurar las estructuras feudales, el sistema feudal. Qué rico está el té. Bueno, seguimos con el desarrollo del feudalismo. Hay un autor importante, Ladero Quesada, que fija varias etapas, ¿no?, dentro del feudalismo. La primera etapa de configuración con los merovingios, que crean las primeras clientelas, los carolingios, que suceden a los merovingios. Son mayordomos de palacios o jefes de las casas reales, ¿no? Acceden al poder Carlos Martel, el que paró en Poitiers a la expansión musulmana. Bueno, pues era un mayordomo de palacio de la corte de los merovingios, ¿no? Y a partir de ahí, Pipino el Breve y demás, lo que hicieron fue acceder al poder, a la dignidad regia, y configurar este imperio carolingio, en el cual se dan las primeras formas feudo-vasalláticas, es decir, entrega de grandes extensiones de tierras. Estas relaciones feudo-vasalláticas se dan en los altos estratos de la sociedad, entre el rey y los grandes señores, la alta aristocracia, la alta nobleza. Se les entrega un feudo en la cual son prácticamente autónomos a cambio de contribuir con su ejército al poder real, digamos, ¿no?, a cambio de mantener el poder real. Y el feudalismo clásico, que se daría a partir del siglo X, el siglo XI, y se prolongaría hasta el siglo XIII, en el que empieza a decaer. Los primeros sistemas clientelares, por lo tanto, según Ladero Quesada y otros autores que coinciden con él, hablan o fijan el siglo VII, los merovingios, ante el clima de inseguridad que se había extendido por Europa tras la caída de las instituciones y de las estructuras del Imperio Romano de Occidente, invasiones, germanos, húngaros, magiares, bueno,
islámicos, las invasiones estaban a la orden del día. Y aquí se empiezan a establecer los primeros vínculos de dependencia, como he señalado, entre colonos y señores, y a un nivel de estrato social más bajo, ¿no? Y luego también entre señores y reyes, que sería un nivel político, ¿no? Donde se toman las decisiones, y un nivel económico alto, ¿no? Entre las altas esferas de la sociedad, la cual se entregan tierras o beneficios para que gobiernen en su nombre, en nombre del rey, en esas tierras. Las primeras formas feudo-vasalláticas, se dan con los carolingios entre el siglo VIII y IX. Son clientelas de tipo político, principalmente, que adquieren ese formato de relaciones feudo-vasalláticas. Hay una continuidad de la crisis de autoridad política en Europa occidental por el clima de inseguridad, como comentaba, ante las invasiones que se estaban dando de pueblos musulmanes, de magiares, de vikingos del norte, y la incapacidad de los reinos germánicos, con su sistema de monarquía electiva y sus estructuras, también se adaptaron y tomaron las estructuras que había en el Imperio Romano, pero que fueron incapaces de hacerle frente, de controlar estas invasiones. Por lo tanto, empezaron a desarrollar estos vínculos de dependencia entre hombres libres a nivel superior, digamos. En Europa, la decadencia de la vida urbana corre análoga al fin del Imperio Romano. De hecho, bueno, pues es uno de los factores que contribuyen al colapso del Imperio Romano. La economía monetaria está en franca decadencia en el siglo IV y siglo V, y por lo tanto también decae la recaudación de impuestos. Los funcionarios empezaron a reclutar, por tanto, entre la nobleza, que eran pagados con tierras. No había dinero, pues se les pagaba con tierras en beneficio, ¿no? Tierras en beneficio, quiere decir que no están plenamente en propiedad jurídica, digamos, pero de hecho ejercían un gran poder sobre estos feudos, estas tierras. Carlomagno aumentó el número de vasallos para consolidar su imperio mediante los missi dominici, que eran las tierras que estaban gestionadas directamente por el emperador, que también a su vez tenían sus propios vasallos dentro de estos missi dominici. Estas prácticas lo que hicieron fue conducir a la disolución del poder real. A medio plazo, digamos. Lo que pasa que luego más adelante empiezan a configurarse, y bueno, otras circunstancias, otros elementos, y bueno, pues que acaban configurando las monarquías totalitarias, ¿no? No es la palabra. Monarquías, bueno, las monarquías acabarán derivando a las monarquías modernas, perdón. A ver, que me he despistado un poco. Vale, sí, se sustituyen los súbditos, ¿no?, del rey por vasallos, con todo lo que esto implica. Es decir, los vasallos en estas altas esferas, ¿no?, lo que tienen es un gran poder sobre sus feudos, y más a partir del año 877, en el que se produce un hecho trascendental, un hecho importante, que queda fijado en la capitular de Quercy, y en la que se establece la heredabilidad de los feudos. Por lo tanto, aparece una nobleza de sangre, una nobleza hereditaria, que será la que plante cara constantemente durante toda la extensa Edad Media al poder central que representaba la monarquía.
Se establecen unos mecanismos, como dicen los institucionalistas, entre ellos el juramento de fidelidad, con una concesión de inmunidad en sus tierras. Es decir, podían ejercer ya un poder casi absoluto, impartir justicia dentro de sus feudos y configurar sus ejércitos y demás. Lo que llevaría a graves problemas y constantes enfrentamientos, como vamos a ver en sucesivos vídeos, entre nobleza y monarquía. El feudalismo clásico, por tanto, se da entre los siglos X y XIII, como hemos visto. Se consolidan estas relaciones feudo-vasalláticas que hemos explicado en Occidente. Cada vez los contratos de vasallaje, que rara vez estaban escritos, eran más bien unos contratos ceremoniales, pero ganaban en complejidad. Había un juramento de fidelidad al monarca, una investidura del feudo al señor, una serie de símbolos, una serie de con banderas, con estandartes, con un anillo, que son los símbolos del feudo concedido, que por una parte representaban a la monarquía, por otra parte al propio poder del feudo y de los vasallos que lo iban a gestionar. En este sentido hay que tener cierta delicadeza a la hora de utilizar el cine como recurso didáctico, porque podemos generar en el alumnado una imagen que no se acerca a los objetivos que queremos conseguir, a que comprendan bien qué era el feudalismo. Y bueno, pues el cine está cargado de imágenes míticas, ¿no? De estos juramentos de fidelidad con la espada y demás, y bueno, pues habría que seleccionar, porque en muchos casos eso lo que hace es vincular el feudalismo con la mera ceremonia, obviando los aspectos más importantes que tienen que aprender los alumnos y que tenemos que transmitir. Entonces, bueno, el cine es un recurso, a mí me encanta utilizarlo, es un recurso que da un montón de habilidades, que otorga un montón de habilidades a la hora de aprender historia, pero siempre con moderación y con cuidado y con delicadeza a la hora de seleccionar películas, y dentro de las películas las escenas. A partir de ahí, bueno, no se trata de poner una peli y ya está, sino de seleccionar escenas, explicar y, bueno, hacer un trabajo que cumpla con los objetivos del programa. Seguimos. Bueno, me gusta vincular ciertas cosas a ciertos... Me gusta ir vinculando lo que son los temas de historia con los recursos didácticos, por lo menos dar alguna pinceladilla, soltar alguna perla didáctica entre medias. Las instituciones, bueno, está la institución del homenaje, que es la ceremonia, este recurso que tantas veces hemos visto en el cine, como comentaba, se daban a diferentes escalas la entrega de tierras, y a veces eran también entrega de beneficios, de cargos. No tenía por qué ser una tierra, sino que podían ser beneficios, cargos e incluso dinero en algunas ocasiones. Y bueno, es muy raro que en algunos casos se establecía por escrito, pero en este momento de feudalismo clásico normalmente no existían contratos. Se llevaba a cabo el homenaje a diferentes escalas entre el rey y la alta nobleza, y por otro lado entre la alta y la baja nobleza. El señor se comprometía a entregar esos beneficios, ese feudo, esos cargos, ese dinero, y a cambio recibía fidelidad, que dejaban claro en esas ceremonias, en esos homenajes, auxilium militar, que era, bueno, pues los servicios militares que requería el señor, y consilium, que era el consejo obligado, ¿no? Cuando necesitaba acudir recurrir al consejo ante la toma de decisiones, ¿no? El símbolo
principal era el castillo o, en el caso de las instituciones eclesiásticas, la iglesia o el monasterio. Eran los epicentros del poder político. En ellos se gestionaba la administración, se gestionaba la hacienda y al mismo tiempo servía como refugio para la población ante ataques y demás. Bueno, ¿cómo era la economía? Como he dicho al principio, la economía estaba basada principalmente en la agricultura, en las manufacturas. Empezaron a aparecer los gremios y con un escaso comercio de bajo volumen y bueno, en esta plena Edad Media, en el feudalismo clásico, salvo en las ciudades comerciales que mantuvieron ese comercio a larga distancia en el horizonte mediterráneo, en el horizonte atlántico, eran un comercio a pequeña escala y de corta distancia, digamos. A partir del año 1000 hay una expansión agraria y un renacimiento comercial. El año 1000 es un año simbólico. No quiere decir que en el año 999, esto también hay que dejárselo claro a los alumnos cuando hablamos del año 1000. Bueno, pues es una fecha muy simbólica, pero no es una fecha que haga que se ajuste a la realidad. No quiere decir que en el año 999 había un comercio a corta escala y a partir del año 1000 hay una explosión comercial. Todos estos procesos llevan un lento tránsito, salvo hechos que cambian el curso de la historia, esto que se llama cisnes negros y demás. Bueno, seguimos. La agricultura en general era de baja productividad, con un utillaje muy rudimentario, una inversión escasísima, no se invertía, y una escasa división del trabajo. El señorío era la célula económica básica que era autosuficiente. Ahí se generaban todas las necesidades alimenticias y la escasa artesanía y demás. Los señoríos podían ser tierra dominicata, explotada por el señor, y en el cual se encontraban los principales establecimientos a cargo que eran del señor, ¿no? Que cobraba por su uso, como podían ser los molinos, los telares, los establos y demás. Y la tierra indominicata, que eran los mansos habitados, y los mansos eran las pequeñas porciones de tierra donde estaban los siervos, donde vivían y donde trabajaban la tierra. Y luego estaban las tierras comunales dentro de estas tierras indominicatas, que todavía hoy existen, son prados, bosques, pastos y demás. En el siglo XI, como decíamos, a partir del año 1000 hay un renacimiento económico que se prolonga durante el siglo XII y el siglo XIII y que tiene un colapso, ¿no? Se corta, se frena en el siglo XIV, en parte por la peste negra. ¿Por qué surge? ¿Por qué hay un renacer económico? Bueno, por un lado, nuevas innovaciones tecnológicas como la fuerza del agua y del viento para el uso de los molinos, por ejemplo. El arado se perfecciona, se introduce la tracción animal y el arado se perfecciona, se le ponen ruedas y vertederas que lo que hace es provocar esas grandes roturaciones de tierra que mejoraron la productividad y que se dieron durante los siglos XII y XIII. Roturación de tierra, remover la tierra de una manera más, no solo en la capa superficial, sino que andaba bien y removía la tierra. Esto lo que hace es revitalizarla, ¿no? Con lo tanto, la producción es mayor, no la agota. El comercio. El comercio, como comentaba, estaba en retroceso en este feudalismo, en esta época del feudalismo clásico y antes, desde la caída de las estructuras comerciales, que había un escaso volumen, de pequeño tamaño y de elevado valor, ¿no? Se movían mercancías pequeñas y que valían mucho.
esto era debido a la escasez de infraestructuras terrestres, de medios de transporte muy precarios, muy primitivos, unos carros tirados por animales muy antiguos bueno, no eran efectivos para una economía comercial. El comercio se daba en el interior, a través de esos mercados locales, semanales o quincenales. Todavía existen esos mercados medievales, ¿no? Que hoy en día lo vivimos con un ambiente más festivo, y bueno, lo que hace es rememorar aquellos mercados que tenían una periodicidad quincenal, semanal, mensual, los más grandes, y que bueno, pues se organizaban en torno a los núcleos rurales en los que habitaba la mayor parte de la población. En la Alta Edad Media permanecieron dos centros comerciales importantes. Por un lado estaba Venecia, que se ocupaba de comerciar con el horizonte bizantino, con el Mediterráneo oriental, y por el otro lado estaba la ciudad de los centros comerciales de Flandes, que comerciaban en el horizonte atlántico. A partir del siglo XI hay un renacimiento comercial en esta Europa feudal, ¿vale? Por un aumento de la población. Hemos visto que se empiezan a introducir mejoras que aumentan la productividad de la tierra, y más disponibilidad de recursos alimenticios, y por lo tanto son necesarios menos mano de obra en el campo. Es necesaria para esta mano de obra lo que hace es dedicarse a labores artesanales, productos manufacturados que hay que vender, y eso lo que hace es revitalizar ese comercio, incide en esa revitalización. En las ciudades hay una revitalización también del monetarismo, de la economía monetaria, esa economía que empezó a colapsar a partir del siglo III, y bueno, pues ahora se empieza a recuperar a partir del año 1000 como fecha simbólica, siglo XI, XII y XIII. Por tanto, las estructuras mejoran. Hubo una serie de decisiones que tuvieron una especial relevancia para esta revitalización de las ciudades y para este resurgir del comercio, que fue para la mejora de las infraestructuras también, que fue el diseño y el despliegue de aquellos caminos que conducían a lugares santos, como el Camino de Santiago, que tuvo una importancia tremenda en esta plena edad media. Bueno, eso incidió para que las ciudades, algunos núcleos rurales que tenían importancia, empezaron a crecer. Cuando hablamos de crecer, las mayores ciudades a lo mejor tenían en esta época 1000 habitantes, pero bueno, ya era un núcleo de los más importantes. Durante la plena y la baja Edad Media, el circuito comercial está dividido entre Flandes. Surge una serie de ciudades aliadas en el norte de Alemania, principalmente aliadas en la Liga Hansática, en la Hansa, que tenía una relación comercial sobre todo con el Báltico. Ya fueron fundadas, la Liga de la Hansa fue fundada en el siglo XIII y se convirtió en una especie de monopolio comercial. Flandes lo que hizo fue especializarse en la fabricación de paños para la exportación, y en Italia surgió, además de Venecia, que mantuvo ese comercio con Oriente, Génova, que aprovechó ese flujo que hubo de militares, ¿no?, de desplazamiento de tropas en las cruzadas con Oriente. Seguimos. Va quedando ya poquito esta explicación de lo que es el feudalismo. Perdón. Un tema interesantísimo, como todos en historia, pero bueno, este tema no se tiene especial. Lo que sí creo que es importante es desmitificarlo, ¿no? Estudiar y enseñar el feudalismo de una manera alejada de esa idea mítica que tenemos de los señores feudales y demás. Tenemos que hacer de Cervantes, ¿no? No ridiculizar,
como hizo él, aquellos libros de caballería, ¿no? Que tenían que ver con esto un poco, pero bueno, sí desmitificarlo, quitarle esa parte mítica que tenían. La sociedad feudal. ¿Cómo era? Bueno, hay dos aspectos que se tratan a la hora de estudiar la sociedad feudal, que era la movilidad y la jerarquización. La movilidad, la historiografía clásica habla de grupos estancos. Digamos que esa historiografía que se ocupa de acercarse al pasado de una manera progresiva, ¿no? Como una sucesión de etapas en la cual la siguiente etapa mejora a la anterior. Y bueno, es una manera de acercarse al pasado ya hoy en día desechada, ¿no? Muy tradicional, y ya hoy en día hay otras, las investigaciones van avanzando como ciencia, que es la historia, hay que defender ese carácter científico de la historia, y eso ya está contrastado, debatido, y bueno, el historiador Goff habla de una sociedad medieval móvil y sensible a los cambios endógenos y exógenos, los cambios internos y externos. Por ejemplo, en épocas en las que se producen desequilibrios entre el número de la población y los recursos disponibles, que provocan hambrunas, ¿no? Esto, claro, provoca movilidad social, sobre todo arriba abajo, ¿no? Pero también en algunos casos de abajo arriba, en tanto que buscan alternativas de supervivencia. Una jerarquización. La sociedad, esta idea de sociedad trifuncional de oratores, velatores, laboratores, oratores y velatores, las clases privilegiadas, laboratores, los siervos, los trabajadores, los que trabajan la tierra, tiene su origen en la ciudad de Dios de San Agustín o en la República de Platón. Era una visión orgánica de la sociedad. Con esta visión se deja fuera una gran parte de la sociedad que formaba una amplia masa de habitantes, de siervos, de ciudadanos. Bueno, ciudadano es un concepto nuevo, no hay que utilizarlo, hay que utilizar el término correcto, una serie de unas masas sociales, ¿no? Rurales y urbanas que eran formadas por pobres. La mayoría de la gente era pobre en esta época, por humildes, por los marginados y por las mujeres. ¿Vale? No se las asigna un rol, y bueno, pues ahora hay que tenerlas en cuenta porque es la mitad de la sociedad. Y por supuesto, desde los años 60, en el que empezó a surgir esa historiografía de género, cada vez se ha ido avanzando más en estos estudios sobre el rol de las mujeres en cada uno de los procesos históricos. Y en el feudalismo también hay que tenerla en cuenta, a las mujeres y a los no historiados, que es como me gusta a mí llamarlos, ¿no? Hay que huir de ese modelo, bajo mi punto de vista, de ver a la sociedad feudal como una sociedad orgánica, trifuncional, y bueno, que ya está más que superada con los nuevos descubrimientos que se han ido realizando en las investigaciones. Por eso, instituciones públicas contemporáneas, hay que invertir en ciencia histórica, hay que facilitar a los investigadores de la historia, a la gente que se dedica a la investigación, que es una labor encomendable, es una labor, la verdad que prácticamente mesiática, diría yo, ¿no? Porque qué difícil es investigar la historia, madre mía. No hay recursos, no hay apenas hueco para la gente que se quiere dedicar a ello, y los que lo hacen de una manera casi muy precaria y bueno, unas condiciones bastante duras. Así que todo mi respeto y mi admiración por aquellas compañeros y compañeras que están en estos momentos realizando tesis, investigaciones, y que, bueno, ya han presentado sus tesis, están doctorados en historia, y bueno, siguen intentando hacerse un hueco y que sus
investigaciones lleguen a algún sitio destacable que sean tenidas en cuenta. Seguimos. Pirámide social. El rey, de hecho, solo tenía autoridad dentro de sus dominios. ¿Cómo se llamaban esos dominios del rey? Voy a consultarlo porque eran los Missi Dominici. Sí, eso es. Bueno, pues el rey solo tenía autoridad dentro de esos Missi Dominici. Mediante lazos de vasallaje se van uniendo, se van todos los habitantes del reino directamente, la alta nobleza que se vincula con el rey y indirectamente los vasallos de la alta nobleza con esta y los siervos con la baja nobleza, con los señores. Las clases dominantes se dedicaban a la guerra principalmente, era la principal ocupación, y los beneficios los obtenían de la explotación de las tierras de los señoríos con mano de obra servil. La alta nobleza estaba configurada por toda esa serie de títulos de gente, de familias con títulos nobiliarios, como vimos a partir del año 877. Además es hereditaria, que son duques, condes, marqueses, optimates, próceres, etc. Poseían los feudos de dignidad. Eran concedidos son esos feudos concedidos por el rey sobre los antiguos distritos del Imperio Carolingio. A su vez, estos distritos territoriales eran entregados a los vasallos directo, formando lo que se llaman feudos militares. Y luego había otros subfeudos que eran los feudos de caballería. El señor tenía poder económico, social sobre sus vasallos y siervos, que fue además incrementándose durante todo este periodo del feudalismo clásico. Y bueno, ya para ir concluyendo, hay que hablar también de las clases bajas, por supuesto, y huir de esa visión, como comentaba antes, orgánica, perdón. Y bueno, las clases bajas estaba formada por un amplio abanico de situaciones y de circunstancias. Todavía existían esclavos, aunque la sociedad esclavista ya había prácticamente desaparecido en esta Europa feudal occidental, pero seguían. Que haya desaparecido la economía esclavista no quiere decir que no existían esclavos, seguían existiendo. Los hombres libres eran poco frecuentes, aquellos pequeños propietarios, hombres de behetría, que se llamaban en Castilla, estaban en franco retroceso durante la Edad Media y fueron además perdiendo sus tierras por deudas, por violencia de los señores que se las arrebataban, por inestabilidad que les obligaba, inestabilidad económica, ¿no?, que les obligaba a acercarse a los propietarios y ponerse a su servicio, convertirse en siervos. Los hombres semilibres eran los siervos, que tenían distinta condición, vasallos, mezquinos, comanentes en Cataluña. Mezquinos creo que lo llamaban así en tierras del futuro reino de Aragón. Vasallos, ¿no?, es el término más estándar, digamos, para denominar a los siervos. Según las teorías marxistas, como hemos visto, su origen estaría en los colonos del Bajo Imperio, que entraban a depender de los señores. Los siervos de la gleba, además, estaban adscritos a la tierra, es decir, si la tierra cambiaba de señor, ellos seguían en esa misma tierra. Y lo que hacían era pagar con prestaciones un canon o con ambos modos, ¿no? En cambio, la concesión de un manso, como hemos visto, que era esa pequeña porción de tierra donde vivía y trabajaba el siervo, y la protección del señor. La iglesia también estaba feudalizada, podían administrar justicia, impuestos y rentas en sus feudos e interferían en cuestiones políticas, lo que provocó numerosas tensiones. También es una de esas fuerzas centrífugas de las que hablaba anteriormente, que influyeron en la falta de dependencia del poder central representado por el rey. Las mujeres desde el siglo XII
con el culto a la Virgen María, se introduce el culto a la Virgen María, la visión que había general sobre su rol, sobre sus papeles y sobre sus circunstancias mejoró. Una situación no homogénea, evidentemente, no era lo mismo una mujer de la nobleza, las reinas tenían poder político igual que los reyes, hubo reinas, ¿no? Los nobles conservaban el linaje a través de los hijos, las mujeres nobles. Hubo algunos casos puntuales de mujeres guerreras en ausencia de hombres para defender sus feudos. Las religiosas, que digamos que eran de las pocas mujeres que tenían acceso a la cultura, vivían en los conventos, principalmente. Las campesinas, que desempeñaban múltiples tareas, y luego estaban las marginadas, las no historiadas, junto a las campesinas. Era toda esa masa de mujeres que se tenían que buscar la vida ejerciendo la prostitución, eran mujeres que pertenecían a minorías religiosas, urbanas, eran mujeres que empezaron también a trabajar en los negocios de los maridos, en ese artesanado que empezó a surgir a partir del año, que empezó a tomar fuerza a partir del año 1000, comerciando con sus productos, manufacturas. Pues bueno, algunas mujeres de artesanos ayudaban en el negocio y demás. ¿Cómo era la sociedad urbana? Bueno, pues hay un renacimiento, como hemos visto, en el siglo XI y XIII, previo a algún intento de restauración del paisaje urbano por las monarquías. En el siglo XI, algunas ciudades reciben derechos a través de cartas de privilegios, de fueros, en ese proceso de refuerzo de las estructuras urbanas, cuyo origen fue comercial, ¿no? Fue comercial, de mercados agrícolas agrícolas regionales, y se fue desarrollando a través de un aumento demográfico, una mejora de los trabajos y del trabajo y del intercambio comercial. Vale. Los burgueses es esa clase social que empieza a emerger como una clase importante al hilo de este desarrollo urbano y comercial. Los burgueses están ligados a la ciudad y a la actividad comercial. Empezaron a formar comunas a partir del siglo XIII, sobre todo, y en el siglo XIV y XV para defender la ciudad, para tomar decisiones, y en algunos casos llevaron a cabo revuelta contra sus señores para defender libertades que exigían. La actividad comercial, había diferencias, la evolución desde el siglo XI al siglo XIV no era lo mismo, como comentaba, la actividad comercial a partir del año 1000 y en el siglo XI que como fue en los siglos sucesivos. Lo principal que hay que señalar aquí es que se tendía hacia la profesionalización de la actividad comercial y hacia la aceptación social. No estaba demasiado bien visto los comerciales, ¿no? La gente que se dedicaba al comercio anteriormente. El desarrollo comercial lo que hizo fue impulsar las actividades financieras, que cada vez eran más complejas, con lo cual se desarrolló una actividad pareja que es la banca, la actividad bancaria, en muchos casos en manos de esas minorías religiosas de judíos que tomaron bastante fuerza en la sociedad urbana de estos siglos ya en los que empezaba la decadencia de la sociedad feudal. El artesanado está relacionado con la ciudad y con los gremios que se encargaban de defender sus intereses y de regular todos los aspectos de la actividad. Y las cofradías, que eran entidades solidarias de los distintos colectivos. La expansión del feudalismo a partir del siglo X. Se consolida el feudalismo en tierras del Imperio Carolingio entre los siglos XI y XIII. Lo que hay es una expansión del régimen feudal fuera de las fronteras carolingias por el aumento de las familias con títulos nobiliarios por concesiones. Se instala
principalmente los reinos cristianos también peninsulares en Europa central y del este, en las zonas nórdicas, en los reinos nórdicos y en Inglaterra, cada uno con su propia idiosincrasia, digamos, pero bueno, sí que alcanzó a una amplia zona de Europa occidental, de norte a sur. La crisis del feudalismo está inmersa en un debate también historiográfico en cuanto a las fechas y bueno, Garaud, por citar a uno de los autores, habla de la abolición del feudalismo en el mundo occidental. El final como última consecuencia de un proceso cultural prolongado y de las transformaciones que hemos ido viendo. Y bueno, hay gente que dice que el final del feudalismo, como hemos visto, sobre todo autores liberales, no se da hasta la Revolución Francesa. Bueno, y como conclusión, bueno, recapitulando las distintas corrientes que hay, las dos principales, los marxistas, los institucionalistas, que discuten en cuanto al origen, al desarrollo, a las estructuras, cómo se configuran, a la cronología y al espacio que ocupó el feudalismo. Autores, bibliografía. Bueno, pues yo citaría sobre todo a Blanch, Marc Blanch, de los Anales, la sociedad feudal. Bueno, por supuesto a Ladero, ¿no? Ladero, perdón. En su obra junto con López de los siglos medievales del occidente europeo. Hay un atlas muy bueno para estudiar la Edad Media que a mí me gusta, de Ana Echevarría, profesora de la UNED, que es el Atlas histórico de la Edad Media. Y bueno, pues citaría, bueno, por supuesto a Gansov, uno de los grandes, el feudalismo, su obra El feudalismo, esa corriente institucional y bueno, pues no sé, alguno más. Y una página web muy buena que es la Sociedad de Estudios Medievales. Y bueno, espero haber dejado más o menos claro el feudalismo, los aspectos principales que hay que señalar. Y bueno, pues nada más, nos vemos en un siguiente vídeo. Muchas gracias a todos. Chao.